¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia. En tiempos de pandemia, por supuesto, cada uno en sus casas y salimos al aire gracias a la tecnología. Recordemos, queridos auditores, que siendo casi las 20 horas del día de julio de 2020, estamos en directo en el canal El Vecino Normal, gracias a la Fundación Comprometidos. Recordemos que este programa se transmite en directo por Facebook del Vecino Normal. Estamos también en Twitter y pueden ubicarnos también en el sitio www.elvecinonormal.cl. En esta oportunidad tenemos una interesantísima invitada. Ella es Camila Montesinos. Ella es ingeniero agrónomo, asesora de ANAMURI, que es la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas. Ella ha tenido cargos internacionales muy importantes y además es miembro de la plataforma Chile Mejor Sin TLC. Justamente de eso me voy a agarrar, porque nosotros te conocimos justamente, Camila, en la plataforma Chile Mejor Sin TLC, donde tuvimos por años una ardua lucha contra el TTP primero y después el TTP-11. Y una de las primeras cosas, y una de las cosas más temidas dentro del TTP, es que traía como de regalo la ley Monsanto. Así es. El TTP, afortunadamente para nosotros, está estacionado en el Senado, pero en cualquier momento se puede votar, ¿cierto? Y es un peligro inminente en cualquier momento porque minaría cualquier posibilidad de cambios sociales, etcétera, etcétera. Pero hoy día, seguramente debido a la presión y seguramente debido a la política del gobierno de hacer cosas, por ejemplo, los enclaves autoritarios, que no tienen nada que ver con esto, pero lo que te quiero ejemplificar es que el gobierno aprovecha este tiempo de pandemia para hacer cosas a la espalda de la población. Y una de estas cosas es una de las cosas que hay que nos preocupa, es justamente esto del ¿cómo te decía? No, esto del SAC. De la resolución del esta SAC. Consulta que empezó el 1 de abril con una consulta pública para de alguna manera abrir la posibilidad a que directamente podamos nosotros entrar a consumir productos transgénicos. ¿No es así, Camila? Cuéntanos un poquito cómo es eso para nuestros telespectadores, para que se informen y los alcances que esto tiene y su gravedad, por cierto. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación aquí a conversar un poquito. Primero quizás decir que es cierto esto de que, bueno, el SAC en este momento está intentando que se apruebe una resolución del SAC, que es una resolución que pasa, por así decir, a través de la burocracia, que no tiene ninguna consulta con el Parlamento ni con nada. Ni siquiera necesita ser firmada por el presidente de la República, puede ser firmada por el Ministerio de Agricultura, ¿ya? Bueno, y esta resolución de la que voy a contar de qué se trata es parte de todas esas leyes espurias que hoy día nos están imponiendo, algunas de corte netamente represivo, pero en realidad el objetivo más general de todas estas leyes que están pasando hoy día, aprovechándose de la situación, tiene que ver con la protección de los intereses del gran capital. Y no solamente del gran capital, sino que más aún del gran capital transnacional. O sea, una resolución como la del SAC, ¿a quién está tratando de proteger? No solamente a Monsanto, sino que a Bayer, a Lehman Grain, a Pepsi, a un montón de nombres que podría dar. Todos esos son, ¿cómo se llama?, empresas transnacionales, ¿ya? Que además ya están ganando mucho, mucho, mucho dinero. Entonces esto no se debe tomar como algo aislado, no es casualidad que se está haciendo, sino que es producto de este aprovechamiento de la situación que está haciendo el gobierno. Y lo otro que quiero decir antes de eso es que no está pasando solamente aquí en Chile,
sino que por presión de Estados Unidos también está ocurriendo en Perú, en Ecuador, en Colombia. O sea, hoy día Estados Unidos se ha aprovechado de la pandemia para presionar a los gobiernos para que pasen leyes y resoluciones que defiendan los derechos, los privilegios, ni siquiera los derechos de estos grandes capitales. Bueno, ¿y en qué consiste? El SAC, en forma absolutamente, yo diría, no sé cuál es la palabra que habría que usar, pero se podría decir hipócrita. Si fuera una persona diría muy hipócrita, no sé cómo se puede decir para un gobierno. Sí. Abrió una consulta pública sobre una nueva resolución para el manejo de cultivos transgénicos en Chile, ¿ya? Es una consulta pública que nosotros sabemos que no van a escuchar, porque no la han escuchado nunca, digamos, sino que es una formalidad que hoy día deben cumplir, ya por otros reglamentos y compromisos que tienen. Y a quienes están realmente escuchando es a los empresarios justamente que representan a estos grandes conglomerados que ya les acabo de mencionar. ¿Y en qué consiste? Hoy día en Chile hay otra resolución muy antigua de los años, fines de los años 90, si no me equivoco, que dice que en Chile no se pueden cultivar, no se pueden plantar cultivos transgénicos para el consumo interno, ¿ya? Y esa resolución dice que solamente se pueden sembrar para la producción de semillas y que en Chile entonces pueden entrar semillas transgénicas para ser sembradas para producir semillas y que todo lo que se produce tiene que salir del país, que no puede quedar absolutamente nada en el país. Eso es lo que la regla dice hoy día, ¿ya? En los hechos es una regla que no se aplica porque la verdad que hay muy poco control de parte del SAC de lo que pasa con toda la producción de semillas. Cuando se producen semillas, lo que finalmente se vende como semilla es relativamente poco. Tiene que haber todo un proceso de selección por tamaño, por calidad, etcétera, etcétera. Y siempre la producción de semillas produce mucho desecho. Ese desecho, esa semilla de desecho debiera salir del país. Nadie controla si eso efectivamente sale. Y hay indicaciones de que en realidad se queda aquí en el país, lo usan para alimento animal, incluso en algunas cosas, en algunos momentos se siembra clandestinamente, etcétera, pero lo importante es decir de que es una regla que no se cumple, que debiera cumplirse, pero no se cumple como debiera. ¿Por qué? Porque no se fiscaliza a estas empresas, ¿ya? Bueno, hoy día entonces quieren sacar una nueva resolución y esa resolución cambia todo, ¿ya? Y abre las puertas para que en Chile, primero, no se tenga que exportar todos los cultivos transgénicos que se produzcan, sino que además abre la puerta para que además se siembren cultivos alimenticios, o sea, no solamente cultivos para producir semillas, sino que cultivos alimenticios. Entonces, por ejemplo, que se siembre maíz transgénico para que comamos maíz transgénicos en el país, ¿ya? Ahora, una de las cosas más peligrosas de ese cambio que quieren hacer, porque ellos proponen un decreto y sobre ese decreto dijeron que podíamos opinar y por eso lo leímos. Y una de las cosas más peligrosas que hace este proyecto de resolución es que es extremadamente vago, ¿ya? Y por lo tanto no dice de aquí en adelante vamos a permitir que haya cultivos transgénicos en Chile para la alimentación del país, sino que dice, no, dice, bueno, se produce semilla, pero esa semilla se puede utilizar para situaciones posteriores. Y no dice si esas situaciones posteriores son para producir más semilla o para producir alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es una resolución muy, ¿cómo se llama? Muy ambigua, las empresas van a sacar todo el provecho posible. Van a producir semillas y después se van a dedicar no solamente a exportarla, porque esa es buena parte del negocio, sino que también se van a dedicar aquí a producir cultivos transgénicos, ¿ya? Y van a decir, bueno, si la resolución del SAC ya no nos obliga a sacar todo de aquí y nos dice que la podemos utilizar posteriormente. Y si nosotros estamos produciendo un cultivo transgénico, la estamos usando posteriormente.
O sea, el SAC evita regular con una cosa explícita, sino que abre la puerta de una manera sumamente ambigua que puede ser aprovechada al máximo por las empresas. Entre otras cosas lo hace porque probablemente los estudios legales dicen que si el SAC quisiera permitir claramente la presencia de cultivos transgénicos alimentarios en el país, tendría que haber una ley. Para eso tendría que pasar por el Senado, o sea, por el Parlamento, Cámara de Diputados y Senado. Y entonces cuando lo definen de esta manera o lo escriben de esta manera tan ambigua, es porque lo permiten sin decir que lo permiten, y por lo tanto no tiene que pasar por el Parlamento, lo pueden hacer por secretaría. Esa es la situación que estamos enfrentando hoy día. ¿Y hay No sé algún qué más instrumento quieren que legal les como explique. para, ¿Cómo? perdón, ¿hay algún instrumento legal como para detener esto? Un Legal no recurso hay que... ninguno, ¿ya? Porque el SAC está dentro de, podría decirse, está dentro de sus prerrogativas. Lo que tendríamos que tener es un parlamento que actúe efectivamente y que diga, oiga, no, eso no se puede, y se adelante y prohíba que eso ocurra. O sea, tendría que haber ese tipo de cosas, pero una ley que hoy Claro. día haya que nos permita hacer eso, no. A lo mejor se podría, por ejemplo, llevar eso a la Contraloría o se podría llevar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema se defina, pero nosotros también sabemos quién es la Corte Suprema y quién es la Contraloría, y más aún, quién es el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso, horrible, claro. Entonces, claro, entonces tenemos un parlamento que está entre paralizado y siguiéndole la mena al gobierno, por lo tanto no se puede contar mucho con ellos. Y estamos en esto de que, bueno, la pandemia nos tiene donde nos tiene, ¿no? Y aunque estamos todos preparándonos para salir a la calle de nuevo, todavía no podemos hacerlo, porque eso significaría poner en peligro la vida de mucha gente, ¿ya? Y yo diría que todo esto fue a propósito, o sea, a mí me parece que ¿cómo decir? El descontrol de la epidemia de COVID no fue casualidad, fue un descontrol que fue fomentado por el gobierno. Sin lugar a ¿Para dudas. qué? Para poder encerrarnos y hacer todo lo que está haciendo, ¿ya? O sea, no, el Y descontrol que tenemos hoy prolongar día el no tiempo, fue casualidad, fue planificado, creo yo. ¿Mm? sin lugar a dudas. Y el ministro, en su oportunidad, el ministro anterior lo dejó entrever como alargar la curva. Justamente eso coincide con cubrir todo el tiempo que le queda a Piñera. Ajá, Ahora, exacto. yo me imagino, para nuestros telespectadores, importante que sepan que nosotros en Paine tenemos la planta Monsanto más grande de Sudamérica. Así, corrígeme si estoy equivocado, Camila. Sí, o sea, no sé si la terminaron plenamente, pero se va a convertir, si ya no es, se va a convertir en la planta semillera más grande de Sudamérica. Lo que pasa es que Chile es un país que es muy interesante y muy ventajoso para las transnacionales para producir semillas, ¿ya? Porque como aquí es verano, cuando en el hemisferio norte es invierno, ellos producen en el primavera-verano de allá, producen una generación de semillas, después se vienen acá y producen otra generación de semillas, cuando allá es invierno, pero acá es primavera-verano y así. Entonces aceleran mucho. Y Chile siempre ha sido un lugar, digamos, muy interesante para producir semillas. Y sobre todo a partir del año 2000, por ahí, eh, esa producción de semillas que antes era sumamente diversa, se producía todo tipo de semillas y se exportaba y etcétera, y había empresas grandes y empresas chicas semilleras. El rubro semillero empezó a ser controlado por estas grandes empresas, especialmente son como 5, Monsanto, Lehman Grain, Petosid, etcétera. Y además hoy día se producen básicamente semillas transgénicas, ¿ya? Y eso, entre otras cosas, arruinó ¿cómo se llama? La producción de semillas en Chile, porque si antes se producían 20 especies distintas, hoy día se producen 4 o 5, que son las grandes: maíz, girasol, canola, algunas hortalizas muy pocas y así.
Y Chile además adquirió la fama de ser un país contaminado, entonces algunas otras semillas que eran de calidad, por ejemplo la soya no transgénica, no se puede producir aquí porque dicen no, si la producimos en Chile se nos va a contaminar con transgénicos. No podemos producir semillas orgánicas para la exportación y como digo, cada vez más la producción depende de un grupo cada vez más chico de empresas transnacionales. Entonces, bueno, esa es una cosa, que la idea es convertir a Chile como en una gran producción de semillas, lo cual significa producir cada vez menos comida. Significa incluso, y en esto yo siento que los empresarios agroexportadores son muy ciegos, porque significa incluso el riesgo de que si Chile se abre totalmente a los transgénicos, su producción, la producción de exportación, tome fama de estar contaminada también. Porque hoy día aquí no tenemos, por ejemplo, fruta transgénica, pero si Chile se abre a los transgénicos, van a tratar de traer, por ejemplo, uva transgénica. Y si la producción de fruta chilena adquiere la fama de estar contaminada, no la van a comprar, porque nosotros tenemos que pensar que nosotros no exportamos comida de primera necesidad, que la gente está obligada a consumir. Nosotros exportamos postre y vino. Y para comprar postre y vino, primero hay que tener dinero, y segundo, tú siempre vas a tener más de una alternativa. Entonces, así como el salmón chileno, por ejemplo, hoy día se considera de tercera categoría por toda la contaminación con antibióticos, la fruta chilena se agarra fama de contaminada, va a ser de tercera categoría, va a bajar el precio. O sea, ¿a qué voy? Que hoy día no solamente, digamos, desde la agricultura campesina, que es lo que estamos haciendo, se debiera combatir los transgénicos, sino que los grandes exportadores también debieran hacerlo. Pero son tan ciegos que no lo hacen y creen que sus intereses, por ser ellos grandes capitales, están junto con los capitales transnacionales, pero no lo está y van a salir arruinados finalmente igual. ¿Ya? Yo puedo apostar que si Chile se abre a los transgénicos, en 10 años más probablemente buena parte de la industria agroexportadora va a estar por el suelo. ¿Ya? Ahora, lo otro de que si Chile se abre es que, mira, en todo Chile, pero especialmente en la zona central, que es donde está el grueso de la producción de agroexportación, la gente en los pueblos, en el campo, en los caseríos, pero incluso en el campo, ya está sufriendo problemas con las fumigaciones. ¿Ya? En el campo, por ejemplo, tú vas al campo y la gente te muestra que cada cierto tiempo les reparten unos panfletos y les dicen, mañana vamos a fumigar. Por ejemplo, la gente de una viña, de una de esas viñas inmensas que hay hoy día, que son 200, 300 hectáreas, dice, mañana vamos a fumigar, así que no salga al patio, cierre las ventanas, no cuelgue ropa, no deje que los niños salgan al patio. O sea, enciérrense, ¿ya? Lo mismo que nos están diciendo ahora. Y, y si se abre a los transgénicos Chile, va a ocurrir que las fumigaciones van a multiplicarse mucho más, ¿ya? Porque el 99% de los cultivos transgénicos tienen que ser cultivados con determinados herbicidas que son altamente tóxicos, cancerígenos, teratogénicos, de todo, ¿ya? Que es el glifosato, el dicamba y ahora dos o tres herbicidas más. Entonces, se van a perder posibilidades de producción, va a aumentar la fumigación, la gente se va a enfermar, los cultivos se van a enfermar porque cuando los aviones fumigan todo, incluso los cultivos de la gente que está alrededor, y vamos a tener una situación, digamos, de más invasión y más abuso de parte del gran capital. Ese es el temor que nosotros tenemos. Oye, Camila, bueno, hemos hablado de transgénicos, ¿cierto? Y nuestros telespectadores pueden estar preguntando, pero ¿cuál es la diferencia o en qué nos afecta que sean transgénicos a no transgénicos? ¿Cuál es la diferencia? Una pregunta que puede ser básica a lo mejor, pero que no todo el mundo maneja el tema. Claro. Mira, todo lo que un organismo hace, un ser humano, una planta, una bacteria, un animal, etcétera, está definido por un material que nosotros tenemos en cada una de nuestras células que se llaman los genes, ¿ya? Y nosotros tenemos miles de genes, que son todos genes humanos, las plantas tienen genes vegetales, etcétera. Los transgénicos es un organismo cualquiera, puede ser una planta, puede ser una bacteria, podría ser incluso un ser humano, al cual se le introduce
un material que viene de otra especie totalmente distinta. En el caso de las plantas se les introducen principalmente genes de bacterias, ¿ya? Ahora, el problema de que para que eso funcione, no solamente le meten el gen de la bacteria, sino que le meten otra serie de elementos más de tipo genético, ¿ya? Que alteran el funcionamiento de, en este caso, de los cultivos. Mira, en el fondo, y ahora con el COVID podemos entenderlo a lo mejor mucho mejor, en el fondo lo que están haciendo las empresas, estas semilleras, están fabricando algo que es muy parecido a un virus, ¿ya? Muy parecido a un virus, y se lo meten a la fuerza a determinadas plantas para que las plantas funcionen como ellos quieren que funcionen, ¿ya? Y ese virus después está en toda la planta, ¿ya? Y como está el virus ahí funcionando, esa planta entonces, en este caso, lo que han estado haciendo con estos transgénicos es básicamente que las plantas se hagan resistentes a un herbicida. Y entonces hoy día se plantan miles, millones de hectáreas, por ejemplo, de soya en el caso de Argentina, y se les echa ese herbicida porque ese herbicida no va a matar a la planta, no va a matar a la soya, sino que va a matar solamente a las malezas, ¿ya? Y resulta que ese herbicida es altamente peligroso, es cancerígeno, produce deformaciones, produce descerebración, produce todo tipo de cosas. Ese es un problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entran los cultivos transgénicos, no entran solamente los cultivos transgénicos, entran los herbicidas estos tóxicos. Pero además, ya cuando comenzaron a producirse los transgénicos, se hicieron algunos ensayos y se vieron dos cosas, ya muy claramente. Una, que había cáncer, que la gente bueno, en este caso no era gente, sino que ratas, ya, que comían transgénicos, al poco tiempo desarrollaban cáncer. Y lo otro que se vio, que los animales que comían, que sus alimentos estaban hechos con cultivos transgénicos, tenían todo tipo de alteraciones hormonales. Por ejemplo, lo más común era que las cerdas tuvieran embarazos falsos. Tenían todos los síntomas del embarazo, engordaban incluso, pero no estaban embarazadas. Pero como tenían un embarazo falso, no se podían embarazar. Es como los anticonceptivos, ¿ya? Y por lo tanto, la producción de cerdos se empezó a ver complicada. Eso se vio en un principio, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Rápidamente las empresas entraron y empezaron a pagarle a mucha gente en centros de investigación para que sacaran investigaciones con resultados a la inversa, diciendo no, no es peligroso. Y después, cuando hubo gente lo suficientemente valiente, investigadores valientes, que igual sacaron sus resultados demostrando que había cáncer y qué sé yo, los persiguieron hasta que los arruinaron. Les arruinaron las carreras, les hicieron campañas de desprestigio, presionaron a las revistas para que no publicaran sus trabajos, presionaron para que no les dieran plata para la investigación, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso que se sabía antes no se ha podido seguir investigando. Entonces comer transgénicos hoy día significa exponerse a lo desconocido. Y cuando tú comes algo que te puede producir cualquier cosa, es un riesgo mayor. Y lo que nosotros vemos es que en los países donde hay transgénicos, el cáncer se dispara. Sí. Entonces, por eso nosotros nos oponemos a todo eso. Camila, otra pregunta que pueden tener nuestros telespectadores en carpeta, a lo mejor se me ocurre, que puede ser ese objetivo de la toxicidad, y porque van abrazados de los pesticidas tóxicos, ¿cierto? ¿Es el único objetivo o hay otros, o acaso es que tienen mejor rendimiento y que algo así como justificar ante la gente de su difusión y su... A ver, yo no creo que a ellos les interese intoxicarnos, ¿ya? Ellos yo creo que les gustaría no intoxicarnos, pero les da lo mismo intoxicarnos si pueden ganar plata. Esa es la forma que tienen de pensar. Yeah. Los estamos intoxicando, pero no importa, porque estamos ganando igual miles de millones. ¿Y por qué ganan miles de millones de dólares? Por dos cosas. Una, porque los transgénicos están asociados a la privatización de las semillas. O sea, ellos no solamente introducen los transgénicos, sino que introducen, por ejemplo, la ley Monsanto, que por eso le pusimos ley Monsanto, no es el nombre oficial, digamos. ¿Por qué? Porque ellos junto con los cultivos transgénicos introducen una ley
que dicen que ellos son los propietarios de la semilla, que todo el mundo tiene que comprar la semilla a ellos, que nadie puede reproducirla, etcétera, etcétera. Entonces, con eso, el mercado de semillas se calcula que probablemente sean 80.000 millones de dólares al año, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que cuando se cultivan cuando se plantan estos cultivos transgénicos, tú al momento de comprar la semilla tienes que firmar un contrato que dice que además tienes que aplicar glifosato, o tienes que aplicar dicamba, o tienes que aplicar 2,4-D, hay una serie, como te digo, de herbicidas. Yeah. ¿Y quiénes venden esos herbicidas? Ellos mismos. Entonces ganan dos veces. Ganan porque tienes que comprarle semilla cada vez, y ganan ya porque te están vendiendo el herbicida. Entonces es una cantidad de dinero asociada a los transgénicos que además está controlada por muy pocas empresas. Las empresas que controlan los transgénicos hoy día en el mundo en forma significativa no son más de 10 en todo el mundo, ¿ya? Probablemente en este momento deben ser como 5 en realidad las que están controlando el grueso del mercado. Entonces es mucho, mucho, mucho dinero. Y lo otro que ellos están haciendo con todo esto es que, por ejemplo, lo lógico sería es que si yo tengo un maíz y al lado mío hay un maíz transgénico que puede contaminar mi maíz a través del polen, sería que la persona que tiene el transgénico o la empresa que está cultivando ahí el transgénico tome medidas para que mi maíz no se contamine, ¿verdad? Y si mi maíz se llega a contaminar, debieran indemnizarme o ellos debieran arrancar su cultivo para no seguir contaminando. Eso no pasa, ¿ya? Y lo que vemos en la práctica es que cada vez que llega una empresa a sembrar transgénico, va alrededor, ¿ya? Y primero trata de hacerlo por las buenas. Y las buenas es, oiga, yo voy a sembrar maíz transgénico, así que usted no siembre maíz, yo le compro su producción. Y por supuesto tratan de comprarla a precio web. Y si la persona se pone firme y dice, no, yo quiero producir maíz porque quiero comer maíz, quiero comer choclo, quiero alimentar después a mis animales, etcétera, comienzan las presiones de todo tipo. El amedrentamiento, el que vayan los pacos a vigilarlo, acusan a los vecinos de que les robaron semillas a ellos, hasta que al final la gente se cansa y deja de cultivar. Y ahí la gente se tiene que ir. O sea, es todo un proceso así de toma de control, primero aparentemente por las buenas, que nunca lo es, y cuando por las buenas no funciona, siguen en el proceso de control por las malas. Y eso es lo que, digamos, hoy día, la decisión de esta resolución del SAG le está abriendo las puertas al abuso ya sin ninguna cortapisa. Oye, Camila, y a propósito de la resolución del SAC, me están soplando acá, ¿esta resolución contempla en alguna parte, o se insinúa algo de un etiquetado que haga una diferenciación de que estos son transgénicos y estos no? Así como mira, te ofrecen productos celíacos, para celíacos o productos dietéticos. Nada. Peor aún, en la nueva resolución ni siquiera se dice que el SAC puede fiscalizar. ¿Ya? Y en ninguna parte, porque como te digo, usan esta cosa de la ambigüedad, dicen cosas sin decirlas y eliminan cosas sin decir que las eliminaron. Porque lo lógico sería una ley, si no quieren que el SAC fiscalice, tendría que decir claramente para que la gente reaccione, el SAC no va a fiscalizar, sino que en ninguna parte de la resolución indican cuáles son los poderes fiscalizadores del SAC. Entonces cuando el SAC quiera fiscalizar van a decir, oiga, pero si ustedes no tienen poder fiscalizador, miren la resolución. No está. No dice que no le da ningún poder al SAC. Y en alguna parte, no me acuerdo en este momento, tendría que haberlo visto, pero se me olvidó eso, incluso insinúa, o lo dice claramente, no me acuerdo, no quiero asegurar 100%, pero lo dice, como te digo, o implícito o explícito, dice que en realidad lo que va a ocurrir es que las empresas se van a autorregular. O sea, va a llegar Monsanto con su gran planta de semilla y va a decir, mira, nosotros vamos a plantarse, ¿cómo se llama?, en tal parte. Y el SAC no va a poder fiscalizar si en realidad plantó ahí o plantó en otro lado, si tomó las pocas medidas que se dice que se tenga que tener. Entonces es una resolución que lo único dice, de que en adelante las semillas se pueden quedar en Chile y se pueden volver a usar. Ni siquiera dice que se tienen que volver a usar para producir semillas, sino que se pueden volver a usar. Y eso significa que se pueden volver a usar para cualquier cosa.
Se pueden volver a usar como alimentos, se pueden volver a usar para cultivar y sacar alimentos, lo que quieran. Y el SAC queda sin ninguna atribución para controlar eso. ¿Ya? No se habla de contaminación, no se habla de absolutamente nada. Es una entrega así absoluta, vergonzosa al poder de las transnacionales, poniendo en riesgo la naturaleza, la salud humana, la producción de alimentos, todo. Y esta resolución no tiene fuerza de ley, es como un reglamento. Es como un reglamento, pero como ya existe, ¿no es cierto? En algún momento se determinó que el SAC era el que tenía el poder para regular. Entonces el SAC dice, porque incluso ¿cómo se llama? La resolución parte diciendo, teniendo en cuenta que el SAC es el organismo regulador, vamos a regular. Y en realidad lo que hace es desregular y quitarse los poderes que tiene para cumplir su función. ¿Ya? Bueno, Camila, creo que ha sido tremendamente claro para mí y para nuestros telespectadores, y te agradezco la claridad y la simpleza con que presentaste un problema que es realmente complejo. Bueno, gracias a ustedes. Ojalá puedan seguir conversando los auditores, enterándose. ¿Alguna recomendación para la gente, Camila, ahora al final del programa que nos estamos despidiendo? A ver, yo creo que para mí la mayor recomendación es que cuando volvamos a salir a la calle, porque vamos a salir en algún momento, ¿no es cierto? O sea, estos temas también se incorporen a todas esas demandas que tenemos que asumir, digamos, ¿no es cierto? Cuando digamos, este es el nuevo país que queremos y esto es lo que estamos exigiendo, el tener un campo libre de transgénicos es una de las exigencias que tenemos que poner ahí alto. ¿Ya? Esa es mi recomendación. Así que, bueno, que nos encontremos en las próximas movilizaciones, ¿no? ¿Ya? Que así ya es. llegarán. Que ya Ojalá. llegarán. Esperamos pronto. Exacto. Bueno, Camila, muchas gracias por tu participación, muy interesante, muy clara como siempre, y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Cuando quieran. ¿Ya? Muchas gracias, Camila. Uh-huh. Bueno, y a ustedes, Gracias. queridos telespectadores, tenemos que dejarlos y los esperamos el próximo viernes a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia. Buenas noches. Y si hay, perdón, Claudio, si hay preguntas y tú me las puedes hacer llegar, yo de ahí te puedo, a lo mejor podemos ver algo, sin necesidad que haya otro programa, pero a lo mejor contestar preguntas en algún momento. ¿Ya? Gracias. Listo. Buenas noches entonces. Que estés bien. ¿Ya?